Hola amigos, que tengan un hiper mega saludazo con doble Z, saludazo. Bueno amigos, oramos al Padre eterno, único y celestial, para que el amor al prójimo pueda entrar no solo en nuestros corazones, sino también en el de nuestros gobernantes, para que no persigan a los verdaderos cristianos y para que tengan vida eterna. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Mi tarea es esta: preparar, reparar, restaurar y edificar. Es lo que vamos a estudiar, amigos, porque estamos cerca del fin del mundo. Nosotros leemos nuestro objetivo claro en Esdras capítulo 7 versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para hacer y enseñar a Israel mandamientos y juicios. Amigos, pongan atención a la palabra preparar o apercibir, que es lo mismo, porque las iglesias falsas y caídas en apostasía no les gusta prepararse. Por supuesto que ahora tenemos un problema con esta serpiente enrollada de la Organización Mortífera de la Salud, que enrollada sobre un árbol, igual como le apareció a Eva, nos dice hoy que si tomamos, entonces viviremos. Pero las leyes sanitarias de Dios nos dicen no, es pecado. ¿A quién obedeceremos nosotros, amigos? Por esto, el profeta dijo en Job capítulo 11, versículo 13 al 14, si tú apercibieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more maldad en tus habitaciones. Amigos, esta palabra es clara. Apercibir es prepararse. Amigos, ¿nos estamos preparando para entrar al cielo? Nuestra preparación no es solo espiritual, es mental y es física. Amigos, y tenemos que empezar a prepararnos. Ahora tú no puedes comer los mismos alimentos corruptos e impuros que comías antes. ¿Y qué pasa cuando casi todos los alimentos de Babilonia son impuros? ¿Qué pasa cuando los animales están corruptos, modificados genéticamente? Los pescados están degenerados, son transgénicos, se mueren por millones, su ADN colapsa. ¿Cómo te vas tú a preparar para recibir la ley comiendo lo que es contrario a la ley? Pues estás comiendo la muerte. Leamos en 2 de Crónicas, capítulo 29, versículo 5. Y les dijo: oídme, levitas, y santificaos ahora, y santificaréis la casa del Señor Dios de vuestros padres, y sacaréis del santuario la inmundicia. Amigos míos, ¿entienden lo que se requiere para entrar en el pacto con Dios y subir a su santo monte? Hay que expulsar del santuario toda inmundicia. El santuario ahora somos nosotros. Por tanto, hoy decimos: afuera la inmundicia de nuestro santuario. En la mente no podemos recibir nada impuro que venga de la televisión, de imágenes. Tampoco de nuestra boca pueden salir palabras impuras. ¿Y qué pasa con el cuerpo? Toda esta contaminación de la que hemos sido víctimas voluntarias, porque nunca miramos la etiqueta del paquete del alimento. No nos importó mirar, solo nos importó que la comida supiera delicioso. Por tanto, recibimos esta inmundicia. Está en nuestro cuerpo, tenemos que eliminarla. Leemos en 2 de Crónicas, capítulo 29, versículo 36, y se alegró Ezequías y todo el pueblo de que Dios hubiera preparado el pueblo, porque toda la cosa fue prestamente hecha. Así que una cosa puedes tener de seguro: Dios va a preparar a su pueblo. Esta preparación solo se puede obtener a través de la oración. Leamos en Mateo capítulo 26 versículo 17. En la fiesta de los panes sin levadura se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? Ahora, esto nos revela la secuencia de eventos. La historia se repite, pero esto se nos aclara en Efesios capítulo 6 versículo 13 al 15. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Estad firmes, acabada toda la obra. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de la verdad, y vestidos de la cota de justicia, y calzados los pies, con la preparación del Evangelio de la paz. Ahí lo tenemos, amigos, es una coherencia increíble. La palabra preparación, la palabra Pascua, está todo ligado. Pero también colapso, crisis climática, luego con la... Hemos visto lo que se está haciendo con la economía de los países.
Es un abuso, amigos. Se está llevando todo a un límite tal. Se le está dando préstamos a las personas a diestra y siniestra. Cualquiera que diga yo recibe un préstamo del gobierno y el que quiera agarrar dinero pues que lo agarre. Sin embargo, sabemos, amigos, que este dinero está maldito. Entendamos entonces que la Pascua viene con un colapso. Así como cayó Egipto, también cayó el sistema religioso de los fariseos al que llamamos Leviatán. Y asimismo cayó Jerusalén después. Cayeron los cambistas de dinero. Hubo colapso social y económico. Desastres. No solo desastres sociales, sino climáticos. Recordemos que el pueblo de Egipto murió en un gran desastre climático cuando murieron en el fondo del mar, arrasados. Leamos lo que dice Éxodo capítulo 19, versículo 15. Y dijo al pueblo, estad apercibidos para el tercer día, no lleguéis a mujer. Así que nosotros ahora entendemos que cuando se nos dice no lleguéis a mujer, se refiere a todas las iglesias pseudo cristianas, porque todas han caído en apostasía. Sabemos que Babilonia, la madre, es la iglesia católica, y las hijas evangélicas, amigos, son sus hijas, y estas todas están en apostasía. Leamos en Job capítulo 13, versículo 18. He aquí ahora, si yo me apercibiere a juicio, sé que seré justificado. Así que nosotros debemos prepararnos, apercibirnos y no ocupar nuestro tiempo en cosas secundarias como ver televisión. Si sales de tu trabajo, llegas a tu casa, cuida de tu familia, pero tienes ya un tiempo libre, entonces apercíbete y prepárate. Y si es posible que tu familia también lo haga. Leamos la parábola de las vírgenes en Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y 5 de ellas eran prudentes, y 5 fatuas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon todas, y se durmieron. Y a la medianoche se escuchó un clamor. He aquí, el esposo viene, salid a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron, y aderezaron sus lámparas. Pero las fatuas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden, y comprad para vosotras. Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Pero aún, recordamos que en el cristianismo habíamos edificado mal. Construimos sobre arena movediza con falsas doctrinas, con dogmas de Babilonia, la gran ramera del Apocalipsis a quien la Biblia describe lamentablemente, pero irrefutablemente, como la Iglesia Católica. Babilonia puso un fundamento falso, una piedra falsa, que es el Papa de Roma, inclusive con mandamientos propios, que no son los mandamientos escritos en Éxodos 20. Santificarás las fiestas y no tendrás pensamientos impuros, etc. Esos no son los verdaderos mandamientos que están en la ley de Dios. Luego, como toda casa construida sobre la arena movediza y sin fundamento, sin ley, pues lo que empieza a aparecerle a la casa son grietas, y luego finalmente se derrumba. Por supuesto que debido al poder de Babilonia, muchos cristianos construyeron sobre los fundamentos falsos de Babilonia, y por eso los cristianos tienen grietas. No solo hablamos de grietas espirituales, sino también de físicas, en tu cuerpo y en tu mente. Ahora, recordamos que por las grietas de una casa mal construida, se entra también la humedad y corrompe toda la construcción, hasta el punto de hacerla inservible, amigos. Y por las grietas de nuestro templo, que es nuestro cuerpo, mente y espíritu, también se entran demonios, y ellos quieren manipularnos y controlarnos. Pero el obrero sabio sella las grietas, las repara. Eso sí, por supuesto, primero hay que sacar primero la humedad, primero hay que corregir. Asimismo, en nuestro cuerpo, todo alimento inmundo y todo espíritu inmundo debe salir, amigos, de nuestro cuerpo. La solución a todos los problemas físicos y espirituales del hombre la tiene Dios en su palabra. Así que nosotros tenemos que seguir el plan de Dios. Ahora estamos reparando las grietas, el segundo paso, sacando la humedad y echándole sellante. No vaya a ser que se nos meta un demonio por una de esas grietas, amigos. Recordemos como el Papa Pablo VI dijo que el humo de Satanás se había entrado a la Iglesia Católica por una grieta. ¿Qué pasa, amigo, cuando tú edificas sobre una construcción llena de grietas? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Y qué es lo que ha hecho el Papa Francisco cuando él mismo se erige como constructor de puentes sobre una construcción que ha sido declarada como con grietas, tal y como lo hizo el Papa Pablo VI en 1972, cuando dijo que el humo de Satanás se había entrado a la iglesia?
Por tanto, leamos lo que dice Segunda de Reyes capítulo 12 versículo 7. Llamando entonces el rey Joás al sacerdote Joiada y a los demás sacerdotes, les dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues, no toméis más dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. ¿Y qué es una grieta? Leamos en Isaías capítulo 30 versículo 12 al 13. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechaste esta palabra y confiaste en violencia y en perversidad, y sobre estas cosas edificaste, por tanto, esta iniquidad os será como pared abierta, que se va a caer, y como córcova en muro alto, cuya caída viene súbita y repentinamente. Por esto nadie puede reparar la grieta sin antes preparar de nuevo el terreno, reacomodar los fundamentos, para sacar luego la humedad de aquella grieta, es decir, conocer todas las leyes, estatutos, decretos de nuestro Dios Padre. Tenemos que establecer un verdadero fundamento que es Jesucristo, pero lamentablemente algunos dicen que Jesús vino a abolir la ley. ¡Qué contradicción! Leamos en Romanos capítulo 7 versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, y justo, y bueno. Así que en la ley no hay grieta. ¿Cómo es que va a caer la ley? ¿Cómo es que va a ser abolida si es perfecta? Y así muchas personas mueren un día enfermas de cáncer, de neumonía, de miedo, de depresión, y luego se pierden para siempre. Porque sabemos que una vez la persona muere, ya no queda más nada que hacer por ella. Pero además, amigos, lo que dice en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis cosa inmunda, y yo os recibiré. Tremendo. Amigos, todo lo que venga empaquetado viene con el veneno de Babilonia. Aún el agua también está envenenada. Por tanto, la Biblia declara, amigos, que el templo de Dios es el cuerpo humano y nosotros somos templo de Jesucristo. Por tanto, debemos tratar nuestro cuerpo con santidad. Amigos, por esto tenemos que reparar toda grieta, no solo espiritual, sino física y mental, porque hemos ingerido demasiado veneno y no alcanzamos a discernir las consecuencias. Amigos, Babilonia le ha ocasionado a nuestro cuerpo daños tremendos, pero la buena noticia es que podemos restaurar nuestro cuerpo, expulsar todas esas toxinas. Leemos en Isaías capítulo 58 versículo 12. Y edificarán de ti los desiertos antiguos, los cimientos caídos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Sin embargo, la mayoría del mundo cristiano ha tomado de ejemplo del cristianismo la doctrina del buen ladrón, y como él se arrepintió de forma expresa en los últimos segundos de su vida, tal vez robaba para comer, ignorante, y sabemos por otro lado que los fariseos eran ricos, avaros, y además habían pervertido todo el evangelio. Y ese ladrón, al que llamamos el buen ladrón, aun y cuando había sido condenado por la religión, aún él tenía fe de que debía existir un Dios bueno y misericordioso. Por supuesto que Dios es un Dios justo y sabe las condiciones en las que a este hombre le tocó vivir la vida y sabe lo que hay en su corazón. Y Dios sabe que si el ladrón llamado de forma errónea buen ladrón se hubiera podido bajar de ese madero, él hubiera devuelto todo lo que se había robado. Cuando el buen ladrón vio a Jesús, reconoció inmediatamente que era bueno, es decir, que era Dios. Es tremendo, amigos. Por otro lado, el mundo cristiano lleva 2000 años estudiando a Jesús y aún no lo reconocen. Tienen como modelo de vida al buen ladrón, diciendo, yo haré lo mismo que el buen ladrón y me arrepentiré en el último momento. Plop. Pero resulta que Dios nos dice que si no reparamos el daño, no te vas a salvar. Y si en tus manos está el delito, plop, vas para el lago de fuego. Esto es serio, amigos. Lo mismo ocurre con nuestro cuerpo. Tenemos que empezar a comer aquellos alimentos que reparan el daño químico que le hemos hecho. Porque te aseguro que sí hay un gran daño, no solo en tu cuerpo, sino en tu mente. Leamos en Ezequiel capítulo 27, versículo 27. Tus riquezas, tus mercaderías y tu negociación, tus remeros y tus pilotos, los reparadores de tus grietas, los agentes de tus negocios y todos tus hombres de guerra que hay en ti, con toda tu compañía en medio de ti, caerán en medio de los mares el día de tu caída. ¿Y qué es lo que está ocurriendo hoy? Vemos este colapso económico que las personas esperarían que de alguna manera se restaure, pero la profecía bíblica nos dice que esto va a ir de mal en peor. Pero ¿qué pasa, amigos? Cuando ellos sanan la grieta con el demonio adentro. Increíble, leamos en Apocalipsis 13, versículo 3. Y vio una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y toda la tierra maravillada siguió a la bestia. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los del cordero, mas hablaba como el dragón, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de él, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Increíble, es decir, sanaron la grieta,
pero dejaron el demonio adentro, no expulsaron lo inmundo. Tremendo. Vamos a hablar del tercer paso, la restauración. Así que tenemos una manera segurísima de obtener la vida eterna. Empezamos a hablar de restaurar, restablecer, renovar, recuperar el estado inicial, a como Dios nos creó, como era su plan inicialmente. Desde el momento, amigos, en que a Adán y Eva se les ocurrió desobedecer a Dios, y miremos el desorden tan horrible que esto ha causado, amigos. Ahora, este video nos va a dar más luces para entender por qué Jesucristo no puede recibir a las vírgenes necias, que aunque se arrepienten en el último momento, al parecer no están aptas para entrar en el cielo. Plop, ¿acaso no se suponía que podíamos arrepentirnos en el último momento como el buen ladrón? Pero ¿qué ocurre, amigos, cuando las vírgenes necias no quisieron seguir el plan de salvación? Ni siquiera ejecutaron el primer paso, que era prepararse. ¡Tremendo! Ya vemos, amigos, que cuando uno no repara el templo, lo que hay es posesión demoníaca. Ahora, peor aún, amigos, desde el momento en que Adán y Eva pecaron, la hipocresía se entró en el corazón del ser humano. Ahora, tú puedes decir que estás arrepentido, ¿y cómo sabes si no estás siendo hipócrita? Porque es que el corazón del ser humano es engañoso. Y es que, amigos, esto es tan serio, es que es peligroso cuando nosotros simplemente no tenemos estructura para nuestra salvación, debido a que estas iglesias evangélicas y bueno, llámele como le llamen, hay reglas inservibles y las verdaderas reglas de Dios no las quieren cumplir. Obviamente, es lo mismo con la católica y con todas. Ahora, cuando vemos que el hombre es hipócrita, entonces el hombre, por su hipocresía, quiere saltarse las reglas. Y vemos, amigos, que Judas no siguió el plan de salvación con los pasos que ya les he mencionado. ¿Y qué fue lo que había en el corazón de Judas? Hipocresía, amigos. Luego, con las vírgenes necias, pasa peor, es que ni siquiera ejecutan el primer paso. Entonces, no se prepararon para la llegada de Jesús, y por supuesto que nunca pudieron ser restauradas. Y Dios no puede recibir en el cielo a nada que no esté restaurado. Ya hemos visto que no solo buscamos restaurar nuestro espíritu, como también enseñan las falsas iglesias cristianas, sino que también tenemos que restaurar nuestra mente y cuerpo. Porque es que el demonio es astuto. Lucifer sabe más que nadie que si él destruye tu cuerpo, destruye tu espíritu, y viceversa. Ahora, amigos, Lucifer sabe quiénes son aquellos que están opcionados para ser restaurados. Y él por eso a esos los va a atacar con más fuerza. Les va a susurrar al oído, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto otro? Por otro lado, aquellos que ya están poseídos de plano, aquellos que están tan envenenados, amigos, ¿qué es lo que les sobreviene a ellos? Es lamentable. Leamos en Ezequiel, capítulo 35, versículo 9. Yo te pondré en asolamientos perpetuos, y tus ciudades nunca más se restaurarán, y sabréis que yo soy el Señor. Pero ¿qué pasa cuando la Biblia nos habla de una terrible abominación desoladora? Y vemos, amigos, que el mundo se une para combatirse a sí mismo, para desolarse a sí mismo. Se cierran las ciudades, creyéndose muy astutos. Se hicieron tontos. Pero nosotros tenemos que poner nuestra mirada fija en la restauración, renovación. Ese debe ser nuestro principal objetivo. Leamos en Isaías capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y aún no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amigos, el plan de salvación de Dios es increíble. Ahora, si leemos en Colosenses capítulo 3, versículo 10, se nos dice: y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Y es que, amigos, mientras el mundo quiere renovarse de una manera totalmente incorrecta, en la cual el mundo y los poderes del mundo pretenden entrar en una cierta utopía tecnológica de la ecología, en la cual el ser humano pierde su condición de individuo y de ser hecho a la imagen de Dios para convertirse en un animal más genéticamente ecológico y que no deteriora el medio ambiente. Este, amigos, no es el plan de salvación que Dios quiere para el hombre. Esto es lo que propone el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, lo cual, amigos, nos demuestra que el Papa Francisco es el anticristo. Y sabemos entonces que aquellos poderosísimos eugenesistas multimillonarios son los que han destruido el genoma humano y toda la vegetación y el reino animal, causándole un daño irreversible y muy lamentable a este planeta, pero ya no hay vuelta atrás, amigos. Todo ADN animal está corrupto. Es lamentable. Por lo cual, amigos, leemos la profecía que se cumple al pie de la letra en Oseas capítulo 4, versículo 3. Por esto se enlutará la tierra y será talado todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar serán cogidos. Lo cual quiere decir, amigos, que van a desaparecer todos los peces del mar. Y si aún no les ha bastado eso,
dejan caer petróleo a los mares y ríos, y todavía van más lejos y explotan el oro en los ríos con la única intención de echarle mercurio a los ríos, amigos. Y aún si eso no les basta, se lo ponen al agua, y luego también van y se lo ponen a las... Luego dicen que todos tenemos que unirnos, o nos salvamos juntos, o nos morimos juntos. Sin embargo, aquel que quiere ser restaurado, que lea en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 16. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Es que el proceso de restauración no es simplemente un chasquido de los dedos, es de día en día, diariamente recordando la ley de Dios, meditando en ella al levantarse y al acostarse. Por eso nosotros ya no podemos ser partícipes de ninguna religión o iglesia, no sea que nos caiga el agua sucia e inmunda de todos sus pecados, que comparten además con la Iglesia Católica. Nosotros más bien seguimos adelante con el proceso de renovación y restauración de nuestro cuerpo, mente y espíritu, el cual debe ser diario, y que representa entonces para nosotros la lluvia, que es la unción del Espíritu Santo, tal y como lo describe el profeta en Isaías capítulo 55 versículo 10 al 13. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace engendrar y producir, y da simiente al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, mas hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo os aplaudirán con las manos. Y recordemos que aquellos que reciben la señal de Dios no reciben la marca de la bestia. Luego, miremos el versículo que sigue, después de los versículos que les acabé de leer. Leamos en el mismo capítulo, en el versículo 13. En lugar de la zarza crecerá haya, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será el Señor por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. ¡Qué tremendo! Recordemos que Adán y Eva fueron creados según el plan de Dios para comer frutas y verduras. Luego nosotros también tenemos que hacer eso. Es la verdadera restauración. Pero si seguimos comiendo todo aquello que viene de Babilonia, no hay verdadera restauración. Porque ese alimento, amigos, el que viene de Babilonia, produce grietas no solo en tu cuerpo, sino en tu mente, y por obvias razones entonces en tu espíritu. El gran engaño de las religiones falsas es habernos hecho creer que el cuerpo iba por un lado y el espíritu por el otro, plop, y que eran dos seres separados uno del otro, y por tanto, yo podía hacer lo que quisiera con mi cuerpo, porque el que se salvaba era mi espíritu. De la misma forma, amigos, podía tratar de salvarme en mi espíritu, pero que no me importara nada de lo que le pasara a mi cuerpo, porque finalmente el que se salva es mi espíritu. Y es que, amigos, sabemos que la carne para nada aprovecha, y sabemos que esta carne corrupta no puede heredar el reino de los cielos. Por esto leemos en 1 de Reyes capítulo 13 versículo 6. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido que ruegues a la faz del Señor tu Dios y ora por mí, que mi mano me sea restituida. Y el varón de Dios oró a la faz del Señor, y la mano del rey se le recuperó y se tornó como antes. Y en el mundo hay billones y billones de enfermos que no tienen ni idea cómo salir del pozo de la miseria en que los tiene Babilonia. Pero de nuevo, el que está restaurado no teme nada, sabiendo que si hace la voluntad de Dios ha entrado en un pacto con Dios, en el cual sabemos que Dios nunca va a defraudar al ser humano, porque Dios no es hombre para incumplir pactos, ni es hombre para incumplir promesas. Dios honra a los que le honran y le cumple a aquellos que le cumplen. Así que nosotros siempre estemos firmes en este proceso de salvación, sabiendo que sigue el cuarto paso, el cual es el más increíble de todos, que es la edificación. Amigos míos, qué tremendo lo que estamos viendo, es en realidad increíble. Hemos venido hablando de cómo esto venía al mundo, y ahora nuestros gobernantes están diciendo que viene un gran reseteo, y lo están diciendo así, como si nada. Y es que sabemos que se nos dicen mentiras en las noticias, pero en las películas se dice la verdad. Hoy, infortunadamente, los grandes líderes mundiales, quienes se supone que deberían estar reparando nuestra sociedad, se preparan es para derrumbarla. Leamos en Juan capítulo 2 versículo 19. Respondió Jesús y les dijo, desatad este templo y en 3 días yo lo levantaré. Amigos, Jesús sabía muy bien lo que había en la mente de los fariseos. Su objetivo era destruir, derrumbar y colapsar a Jesús, su templo, su cuerpo, en donde moraba Dios. Sin embargo, los fariseos, engañados en su propia hipocresía, porque su corazón hipócrita los engañaba, pensaban que Jesús se estaba refiriendo al templo de Jerusalén. Y amigos, los fariseos buscaban un gran reseteo del imperio romano para ellos liberarse del yugo romano. ¿Y qué les ocurrió? Les vino precisamente eso, un colapso total de su amado reino. Su templo fue finalmente totalmente destruido y colapsado. Leamos en Proverbios capítulo 14 versículo 1. La mujer sabia edifica su casa,
mas la necia con sus manos la derriba. ¿Y no saben quién es esta mujer necia que derriba su propia casa, su casa común, y saca una encíclica llamada Laudato Si, en donde da pautas para que los gobiernos puedan decretar leyes ambientales? Pero la realidad, amigos, es que está derribando su propia casa. Y desafortunadamente, esta solución que se plantea en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco es totalmente contraria a nuestro Dios Padre y es la blasfemia final contra el Espíritu Santo. Por lo cual, aquel que obedezca lo que dice esa encíclica Laudato Si, estará blasfemando finalmente contra el Espíritu Santo. Aún muchas personas guardan el domingo como día de reposo, y Dios es misericordioso, porque sabe que esas personas están en ignorancia. Pero pronto Dios va a mostrarle al mundo prueba clarísima de que su ley es inmutable. Por otro lado, nosotros estamos llamados a edificar. ¿Cómo edificamos? Leamos en Job, capítulo 22, versículo 23. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la iniquidad. Como ya hemos visto, inclusive cuando violamos las leyes de salud de nuestro Dios Padre, quien nos llama a decirnos, apártate de lo impuro y te recibiré. De la misma forma, entonces, queremos construir este templo, edificarlo, para que sea un templo que viva, que perdure eternamente. Y sabemos además, amigos, que nosotros no edificamos este templo con nuestras propias manos, sino que Jesús es el que edifica nuestro templo y nos ayuda. Por esto Él dijo, derrumbad este templo y yo lo edificaré, profetizando que es Jesús quien nos edifica. Así que nosotros tenemos que entender que esta mujer necia, llamada Babilonia, quiere derribarlo todo, destruirlo. Si fuera por ella, dejara totalmente asolada las ciudades, con tal de hacerse reina sobre los escombros del sufrimiento. Y es por esto que ella incita a los gobernantes a hacer algo tan absurdo. Y es que de este gran reseteo, muchos saldrán esclavos, esclavos del gobierno, esclavos de las religiones. Muchos que hoy dicen ser libres, pronto se verán esclavos, amigos. Así que es la hora para edificar antes de que sea tarde. Leamos en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan, mas haceos tesoros en el cielo donde ni polilla ni orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Esta edificación es individual, no es colectiva, aunque nuestros gobernantes hablan de un gran reseteo. Y sabemos que eso significa que muchas fortunas se van a perder, que muchas propiedades van a ser robadas de sus dueños, y que el dinero se hará inservible, que el oro y la plata se enmohecerán. Muchas cajas fuertes que tengan dinero adentro, pues no servirán de nada, porque el dinero no podrá comprar ni un gramo de arroz. ¿Cuántas personas cometerán suicidio al ver cómo su esfuerzo de décadas se esfuma de repente? Por lo cual, amigos, es ahora que hay que estar cara a cara con Dios y no cuando Él esté derramando su ira. ¿Quién te extenderá la mano cuando ya Jesús ha dejado de interceder por un pueblo que nunca quiso arrepentirse? Por eso tenemos que edificar cuanto antes un templo del que Lucifer no pueda apropiarse jamás. Leamos en Isaías capítulo 43 versículo 1. Y ahora así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, yo te puse nombre, mío eres tú. Qué tremenda aseguranza, amigos, y es increíble cómo el mundo desprecia una mano extendida de un Dios amoroso y misericordioso, dispuesto a edificarte para que tengas vida eterna. Pero el mundo le da la espalda. ¿Y qué pasa, amigos, cuando la palabra de Dios nos dice que este mundo será pasado por fuego? Ahora entonces entendemos que nuestro templo tiene que estar hecho para soportar el fuego. Leamos en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probada por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Y como nuestra obra perdurará eternamente, amigos, sabemos que no hay reseteo que le impida su progreso. Tampoco colapso económico, ni persecución, ni insultos. Nada puede detener la construcción de nuestro edificio, porque es Jesús mismo el ingeniero constructor que lo edifica. Nosotros somos albañiles. Leamos en Efesios capítulo 4 versículo 15 al 16. Antes, siguiendo la verdad en caridad, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, el Cristo, del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por el alimento que cada vínculo suministre, recibe según la operación de cada miembro conforme a su medida, toma aumento de un cuerpo, edificándose en caridad. Por esto leemos en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Por lo cual, amigos, démosle gracias a Dios por cada segundo de vida, sea que estemos en donde sea, en el campo, en la ciudad, en la cárcel o en la libertad. Estamos vivos para edificar y edificar. Hasta pronto.